Bueno, muy buenas noches. Qué placer estar un viernes más aquí en Radio Universidad, en este programa que dimos a llamar Radiopedia. Mi nombre es Dardo Solórzano y voy a estar junto acá a mi compañero Facundo Oscar Salvatierra. ¿Cómo andás, Facu? ¿Todo bien? Muy bien, agitado por la escalera. Le contamos detrás de escena, el ascensor anda ahí con una pequeña complicación y claro, hemos tenido que subir esos 3 pisos eternos para nosotros, sobre todo los que ya estamos desactualizados en el ejercicio. Y es como tema común acá en la radio que llegamos todos agitados, pero bueno. Yo no quiero perder más tiempo porque tenemos un invitado de lujo y queremos aprovecharlo, pero antes que nada quiero contarles que no estoy solo, estoy acompañado por 3 grandes de la radiofonía tucumana. Acá en el monitoreo, mi querido amigo Edgar Huanco. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Todo bien? Para el streaming, lo tenemos al crack de los cracks, le dicen el Messi de los streaming. Tome. El querido Lucas Barros. Lucas, ¿cómo andamos? Y por supuesto, la mejor voz de todo Radio Universidad y quizá del continente, estoy hablando de José Abraham. ¿Cómo andás, José? Buenas noches, chicos, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo tal ese viernes? También me costó como ustedes. Digan que llegué más temprano. Había que poner un pulmotor ahí para que lleguemos. Sí, todo bien, todo tranquilo. Bien ahí. Bueno, José, tenemos un invitado de lujo. ¿Querés contarnos de quién se trata? Y yo no sé si lo van a adivinar de entrada. Yo creo que sí. ¡Apa! Yo creo que sí. Pero tiene una historia muy, muy linda, les voy a contar ahora. Es un reconocido cantante y compositor de la ciudad de Monteros, de Tucumán. Además, en el desarrollo de su oficio se desempeña como productor independiente, no solo de sus creaciones discográficas, sino también en la gestión cultural de encuentros y peñas. Desde 1986 recorre escenarios de todo el país con su propuesta artística, que ya a partir de su primer disco rescata y difunde la obra de nuevos autores tucumanos y del norte argentino. En el 2007 es convocado por Facundo Ramírez para ser solista en la Misa Criolla, Navidad Nuestra y el homenaje a Ariel Ramírez, y junto a Patricia Sosa durante todo el 2014 con la Misa Criolla, 50 años, llegando el 12 de diciembre de ese año a la Basílica de San Pedro en Roma ante el Papa Francisco, en un hecho histórico e irrepetible con transmisión televisiva en directo para todo el mundo. En 2013 es invitado por Jaime Torres para realizar una gira por Francia. En 1991, hasta la fecha de su partida física, Mercedes Sosa lo ha invitado a participar de numerosas giras en Argentina y también presentándose en el Lincoln Center de Nueva York y en el Teatro de Washington. Claudio Sosa ha obtenido numerosos premios y reconocimientos y sigue recorriendo el país con sus diferentes propuestas. Es considerado una voz fundamental en la escena folclórica y música actual. Entre su discografía podemos mencionar los discos como Los Sauces al Viento de 1992, Mi Única Estrella 1995, Astillas de un Pago 1998, Flores y Ayuno 2001, En Son de la Tierra Nueva 2005, Cuando Florezca el Canelo 2008, Vitae 2010, Coplas Picantes 2015 y Ramitos 2023. Desde Radiopedia le damos la bienvenida en nuestros estudios y lo recibimos a Claudio Sosa con un gran aplauso. Señor. Gracias. Bueno, Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por darme tiempo que recupere el aire. Bien. Otra víctima de la escalera. Creo que voy a hacer algo instrumental, no voy a la guitarra. Así que, no, varias veces hemos subido esa escalera en algún tiempo. Sí. Cuando venía para la radio, para el Serpacu, que no sé dónde, si el primer Serpacu estaba ahí, no sé si claro, seguirá por ahí, qué sé yo, pero subíamos esa escalera y son largas, che, no estamos en el tercer piso, estamos en el que llegó último 15 minuto como yo. No. Pero aparte yo venía confiado, digamos, del ascensor. Claro. Y ahí me quedó como... Solo llamé hasta que llegó, abajo así, y vi el cartel recién. No. Bueno, todo bien. Gracias por la invitación, Nardo. Los chicos, y bien contentos siempre de estar en Tucumán y en estas pasadas musicales, haciendo experiencias nuevas con el Gustavo Guaraz, con el Lucho Aragón. Y está bueno porque
son formas diferentes donde voy haciendo música y en una forma también cooperativa, grupal, y eso te saca también de lo habitual, ¿visto? Que es de hacer solamente las cosas en forma solista, y creo que en estos momentos siempre fue así, pero creo que en estos momentos es muy necesario andar medio juntos, crear puentes con la juventud que también está haciendo, que por ahí nosotros no nos conocemos porque justamente hacen falta estas cosas, que andemos un poco más, porque por ahí los escenarios tradicionales por ahí no te dan esa posibilidad, así que bueno, en eso estamos. La verdad que es un placer tenerte aquí. Sabemos que estás en Pilar, ¿verdad? ¿Estás radicado? Sí, ya hace 21 años, 22 que vivo en la provincia de Buenos Aires, en Pilar. Y bueno, sí, pasa el tiempo. Pasa el tiempo, pero lo importante es que siempre está ese regreso y siempre está el abrazo de un amigo esperándote. Como decíamos hace un rato, pasa el tiempo, la verdad, y no sé si has tenido... Me imagino capaz que sí en algún momento la posibilidad de hacer una retrospectiva y sobre todo analizar ese proyecto de obra, ¿no? Recién José nos contaba ahí una decena de discos que has tenido la oportunidad de grabar, y como para tomar referencia de 3 discos, no sé, como Los Sauces al Viento, por ejemplo, del 92, Flores y Ayuno del 2001 y Ramitos del 2023, más o menos hay 10 años entre cada disco. Yo quería consultarte cómo son los procesos tuyos, o si has llegado a identificar, digamos, en esa retrospectiva, para los armados de los discos. Me refiero tanto a la selección de los temas y nada, ¿qué buscas que te seduzca a la hora de armar un disco? Y en realidad... Y se nota una evolución también, esto, como te digo, claro, tomando 3 discos de ejemplo en esos 10 años. Yo creo que por ahí es por empezar, transmitir lo que yo descubro como nuevo, y ahí creo que está más o menos la similitud a pesar de los años. No sé por qué dije a pesar, pero a través de los años creo que es el descubrimiento. O sea, a mí la música yo empecé a hacer música a partir del descubrimiento de cosas que me gustaban a mí, no de una imposición ni del apellido ni de familia. Yo empecé estudiando guitarra en Monteros, y lo primero que me llamó la atención, soy de una generación que empezamos, no sé, por ahí con alguna samba tradicional, pero en realidad a nosotros nos llamó la atención el rock nacional. Eso era lo que por generación. Y ayer lo hablábamos con Emilio Núñez, que lo encontré en Montero, y hablábamos de cómo empezamos nosotros a hacer música en Monteros con el grupo La Expresión. Yo tenía 14 años y yo hacía rock nacional. El folclore me llama la atención a través de los hermanos Núñez, o sea, puntualmente el Chacaré del 55. Que si bien había grabado Mercedes, y bueno, pero no fue por ahí el enganche. Para mí el enganche fue esa canción que para mí era nueva, más allá del rock nacional, y ahí, que fue muy cortito que empiezo a entrar en el folclore, tengo la posibilidad de ir de venir acá al coro universitario. Fue parte del coro universitario, bien terminé la secundaria, y conozco a Alicia Soria, una cantante que ya no está, digamos, con nosotros en este mundo, y con eso descubro lo que después serían mis amigos, mi puente hacia conocerlo a Rubén Cruz, a Néstor Soria, y en eso el primer poeta que conocí yo, más allá de esos encuentros de poetas que nosotros veíamos en Montero, los poetas que llegaban a la escuela, todo, fue a Mario Casacci. Porque lo conocí en el living de Alicia Soria sobre la avenida Mateluna con el Lelo González. Mirá esos jugadores, esos nombres que estás tirando. Mi hermano, mi tío, mi padre, mi amigo del alma. Y ahí yo al toque nomás empecé a conocer las canciones de Rubén Cruz, con Néstor Soria, y planificamos lo que fue ese disco,
que si bien figura como en 91, 92, como Los Sauces al Viento, es un disco que empezamos a hacerlo en el año 90. Claro. Lo empezamos a hacer con el Chuni Cardoso en Las Termas. Íbamos a Las Termas con Rubén, y en esa época Néstor Soria ya vivía en Neuquén. Claro. Entonces nosotros grabamos el disco y estuvo como un año y algo hasta que lo pudimos editar, juntar la plata. El cassette, que era un cassette, andaba, que Néstor lo llevaba por todos lados, porque estaba Luis el Indio, Ramón Carpintero. Bueno, como Los Sauces al Viento, la samba, la terminan Rubén con el Chuni, la empiezan a hacer en Las Termas y la terminan para el disco. O sea, lo terminan para el disco porque le faltaba toda la segunda parte. Claro. Y bueno, lo terminan y eso es la samba como Los Sauces al Viento, que es donde yo decido que se llame el disco como Los Sauces al Viento. En ese disco hay cosas de Pablo Mema, toca el Chuni, toca Néstor Garnica en ese momento, que también vivía acá en Tucumán, entre Tucumán, Santiago del Estero. Y de ahí, o sea, vuelvo a lo que para mí era lo nuevo. O sea, yo quería transmitir lo nuevo entre ese disco, entre la salida de ese disco que ya lo habíamos grabado. A mí me llama Ariel Ramírez, como La Vuelta a la Vida, porque después yo termino trabajando muchos años con Facundo, el hijo, y me habla Ariel Ramírez, me voy a una reunión en Sadaí, en Buenos Aires, que para mí tenía 20 años y monedas, digamos. Y Ariel Ramírez me hace la primera propuesta para entrar a trabajar con él. Yo calculo que sería La Misa Criolla y ver de grabar temas como hacía Ariel, que eran los temas tradicionales, no sé, Alfonsina de Mar, Volveré siempre a San Juan, bueno, el cancionero de él. Claro. En el cual yo no es que dije que no. Yo en ese momento le dije, bueno, mire maestro, yo tengo un disco grabado, está todo grabado y yo lo que necesito... militarlo, ese disco. Sí, y yo necesito un apoyo, a ver si usted me puede... O sea, yo di vueltas, pero no fue adrede, o sea, yo realmente andaba con ese disco. A mí me gustaría ver si usted... bueno, sí, lo podemos ver, pero yo te quería conocer porque me hablaron de vos. La cuestión es que quedó eso ahí, como una anécdota. Después fui a cantar con él de invitado al año, por ahí, para un programa que hacía en la TV pública. Pero la bandera mía era las canciones, las nuevas canciones. O sea, el cancionero, para nosotros, para mí Ramón Carpintero, o ya lo conocía el Duende, porque también en ese primer disco está La Forestal. Claro. O sea, para mí, a donde yo cantaba eso. Yo no sabía otro repertorio. Veces que terminaba el festival con La Plañidera. Era un riesgo tremendo, pero que yo no lo veía. Para acá a las 5:30. Claro, yo cerraba el festival de Montero, cerrábamos con eso. Pero yo aparte no sabía otro tema, yo no tenía un plan B. Claro. Yo no he sido nunca tener un repertorio. Con los años después sí, empezando a trabajar con Facundo Ramírez, empecé a hacer clásicos. Claro. Yo no sabía los clásicos. Y después ¿qué sería clásico que yo sabía? La Media Pena, Chacarera del 55, que nosotros, nuestros primeros escenarios eran o algún festival, pero a mí me ayudó mucho la expresión, el grupo de Monteros, que era teatro, poesía y música, eso me ayudó muchísimo y fue determinante para poner el pie en otra cosa que no sea el folclore tradicional, que hoy en día lo disfruto aparte de ese folclore, y otro la verdad no lo escucho, generacionalmente no, pero con los otros discos que sucedió... ¿Qué cambio, por ejemplo, los discos más actuales al armado de esos primeros discos? ¿Crees que hay una evolución o el mecanismo sigue siendo el mismo? El mecanismo, pues sí, la evolución está en la gente que vas conociendo en el camino, o sea, los músicos. Hay un quiebre que yo tengo, primero de trabajar mucho acá con Rubén, qué sé yo, con el Pollo Romero, yo nombro con el mismo Lelo González, o sea, yo nombro los músicos que en ese momento eran referenciales, Lucho Hoyos, por supuesto, Gustavo Patiño, que en ese momento venía muchísimo acá y éramos... ¿Estaba en Tilcara en esa época o no? Estaba en Tilcara. Radicado ahí, claro. Y bueno, y después tengo todo el proceso de la changada de Tafí Viejo, Quique Yance, bueno, los encuentro todo, y después hay un quiebre cuando conozco a Jorge Giuliano, a Mónica Brange, esto ya en Buenos Aires, y ahí creo que uno, o sea, si bien sigue una misma línea, lo que te van aportando es lo que conoces nuevo. Claro. Pero por ahí muchos músicos que yo
no doy consejo, porque cada uno hace lo que puede y lo que el sentimiento te lleva, pero está bueno si conoces a otra gente. Claro. Y por ahí no pasa por ir a Buenos Aires, puede ir a Córdoba, puede ir a Jujuy, ¿por qué no? Puede ir a Ushuaia. ¿Qué es lo que me pasó a mí? En el camino empecé a ver y a encontrarme con otra música, no sé, a Cito Segovia, escucharlo a Cito Segovia. Creo que si no hubiese salido de Tucumán, nosotros en Tucumán no somos de escuchar mucha música, menos en esa época. Hoy en día con internet sí, pero en esa época no nos llegaba la música del litoral. De hecho, el Festival de Montero, cuando lo hizo mi familia al festival, fue la primera vez que fue Teresa Parodi a Montero, pero era un número totalmente desconocido para nosotros, pero que políticamente, desde la política cultural, planteaba a todo un cancionero que pertenecía a lo que ya estaba con MPA, con Cito Segovia, bueno, con la recuperación de la democracia, y cómo se ubica la música folclórica con raíces tradicionales, pero también con el rock nacional. Y en todo eso yo lo que encuentro es eso, la búsqueda de lo nuevo, de los autores. A mí me fascina encontrar autores nuevos. Después empecé a descubrir la canción desde el lado de la composición, que lo hago con mucho respeto, pero también lo hago con ese miedito de haber estado al lado de tantos buenos compositores. Entonces por ahí como que te sale esa inseguridad de decir, lo estoy haciendo bien, pero bueno, con el tiempo voy entendiendo que no deja de ser arte, expresarse como uno quiere. Puedo expresarme cantando o componiendo una música. Una necesidad medio como bálsamo también del arte. Y sí, pero que aparte, de hecho, yo musicalmente sí trabajaba. La chacarera del olvidado, que tanto se escucha, las introducciones son mías. Claro. El para, papá, eso son, y muchas cosas del duende de las introducciones son mías, las composiciones de él, que es importantísimo. Claro. Pero hay un trabajo musical de composición que son las introducciones, que por ahí, en esa chacarera es determinante. Le hiciste carne. O la intención de la plañidera, el cambio de nota. No así tanto las cosas de Rubén, de Néstor, eso estaba más cerrado, pero porque aparte Rubén te lo entregaba así, cerradito, tenía su introducción. No me le cambié la nota. No lo cambié, y a Néstor no le podías cambiar la letra. Que estaba buenísimo. Yo la verdad que con ellos me divertí mucho. Creo que he sido, no sé, un poco como un hijo para ellos, así, y también ha sido el puente para que la juventud se anime a cantar esas cosas. Claro. Después, bueno, como cuando me voy de acá, empiezo a conocer lo relativo a Néstor, a Rubén, en los compositores nuevos. Claro. Jorge Giuliano, bueno, el Coqui Ortiz. Eso te iba a preguntar por ahí, desde el 92 en adelante, ¿vos lo sentís en cuanto a las composiciones como un periodo de transición respecto a lo actual? ¿O crees que hay una continuidad de eso, de la forma de componer, de las letras? No, creo que todos los compositores han ido como aprendiendo también. Cuando yo lo conocía a Rubén, Néstor no hacía mucho que empezaba a escribir. Néstor Soria empieza a escribir también a partir de cuando muere el Chichi Costello, porque en ese momento Néstor no había escrito canciones, y de pronto hay como una magia, eso puede quedar como algo místico también, pero hay un paso de lo que fue Chichi Costello, un fabuloso compositor, y después empieza Néstor. Bueno, el Coyuyo Carrizo ya estaba mucho acá en conexión con Tucumán, pero creo que todo fue creciendo. Yo creo que Rubén no es el mismo compositor de aquella época, tiene más herramientas. También a medida que te empiezan a conocer en el país, recibís composiciones musicales de otros lugares. No sé, como una retroalimentación. Claro, no sé, el Guaja le musicaliza, que el Guaja es de Santa Cruz, cosas a Rubén. Entonces como que todos vamos creciendo, seguramente eso se va a mover. Ahora, lo que sí yo rescato es la identidad de cada uno, o sea, la identidad de acá de Tucumán por medio de Rubén, de Néstor, bueno, Dardo y montón. Bueno, Pablo Dumit también, porque yo empiezo a componer con Pablo Dumit a partir de la nostalgia de ese tucumano que se va, y hacemos
uní cosas que yo me atrevo a, que fue con el primero que compuse temas, y eso lo hacíamos extrañando y hablando en tucumano, porque no es solamente el santiagueño el que tiene esa nostalgia, nosotros también, lo que pasa es que por ahí somos menos expresivos de esa nostalgia, pero la llevamos siempre. O sea, tenemos nostalgia constante, el tucumano tiene nostalgia constante, no sé, de la empanada, por ejemplo, y y el sándwich de milanesa, pero él se vuelve, por ahí el santiagueño no te habla de la empanada, de las comidas. Nosotros sí, es muy importante para nosotros, pero en eso no es la comida como un hecho. Dentro de esa comida, el universo que está a la vuelta de ahí eso. está todo adentro. El encuentro. Es todo el encuentro, pero sí. Acá en Tucumán la identidad, bueno, de ahí yo me estoy, guarda que yo me estoy salteando un montón de gente, ¿no? Claro. Porque mi única estrella, que sería el segundo cassette que yo grabo, es el nombre de un tema de Leopoldo Deza, que para nosotros Mate de Luna también fue importantísimo. Mate de Luna como grupo, como concepto, porque era nuestro propio MPA. Mate de Luna era una formación como MPA tucumana, pero con temas de Tucumán. O sea, el 13 de junio, por ejemplo, que es hermosa, la chacarera del Gringo Soria, el Yankee Molina. O sea, que tenemos muchísimos compositores. Sí, Tucumán tiene una característica que siempre ha sido bien ecléctico, ¿no? En las formas, inclusive, que a diferencia de otras provincias son más como homogéneas, inclusive la forma de ragá, de componer, sí. Todo eso acá hay un abanico muy grande, ¿no? Che, en una entrevista dijiste una vez que el folclore es un buen camino para estar en la realidad del pueblo, ¿verdad? Hoy sentís, digamos, que en el folclore actual tiene los pies puestos en esta realidad contemporánea, digamos, que estamos atravesando, viviendo. Por supuesto que siempre está muy marcado con todo lo económico, ¿no? Que termina condicionando la vida en general, digamos, tanto de los tucumanos como de los argentinos. En función a esa frase, ¿vos creés que está en contacto el folclore actual con eso, y sobre todo específicamente quizás en la nueva generación, de lo que tengas ahí de información y de contacto, ponerle con los sub 30? Sí, o sea, también depende, digamos, el folclore hay una forma, hay un folclore muy ortodoxo que solamente apunta a la raíz. Yo, por ejemplo, a mí nunca he estado de acuerdo, pero es discutible, por supuesto, porque hay gente que me da su argumento, que sea una imposición el folclore en las escuelas, por ejemplo. No, creo que no va por ahí, porque ahí corre el riesgo de que se enseñe el folclore de hace 50 años, que es paisajístico, claro. Que no está mal, pero bueno, si yo voy a lo que a mí me gustaba grabar y lo que me sigue gustando grabar, yo prefiero el folclore ubicado desde la perspectiva del hombre, o sea, desde eso, desde la realidad, desde la realidad del obrero o de lo que te toque como oficio. Y en el folclore lo que nos pasa es que hay gente que sigue haciendo, o sea, sigue usando el folclore como una crónica de lo que nos pasa, y ese, por lo menos a mí, es lo que me gusta. No sé, un Coqui Ortiz, bueno, Rally, Ramiro, Bruno, también cuando compone o cuando plantea. Entonces, por supuesto me voy a olvidar un montón de gente, pero es el folclore, ahí la respuesta, no solamente a la canción, no sé, por ejemplo, ahora que estamos todos escuchando mucho Milo J. ¿Pero por qué? Porque Milo J es algo necesario que ocurra en la música. No importa si no está la cosa porque haga una samba o haga una chacarera, está en la postura de él, de para qué lo hace. ¿Y cuál es la respuesta? Hace, no sé, un tema con Silvio Rodríguez y de pronto él están donando los derechos a las abuelas de Plaza de Mayo. Eso me parece fabuloso. Y hay un tema que es la intercomunicación generacional, que no sé si la ves que está presente, o crees que hay como un corte o está complicado. Por ejemplo, como te mencionaba, en los sub 30, ponerle a la changada que tenga de 50 para arriba. Bueno, ¿crees que hay puente de comunicación? Sí, hay puente, siempre va a haber un puente, siempre hay. Lo que pasa que
que el folclore, o sea, tenemos el folclore que vemos en televisión, o el folclore del festival, que son 20 que actúan, que es una cosa inentendible, digamos, que sean 20 los que actúan por todos los festivales, pero es una decisión cultural, ¿no? De la gestión cultural. Como un enlatado que está en todo. Pero pasa por una cuestión de algo como esnovismo, digamos, qué sé yo, de si tal artista en Cosquín, vos querés que ese artista esté en tu pueblo. Ahora, en eso tiene que haber alguien que piense eso como una estructura cultural, y ahí está el director de cultura o el programador del festival, que tiene que darle identidad a cada lugar. No puede ser que vos tengas en los festivales los mismos 20 artistas. El mismo enlatado está en todos lados. Se hace un copy-paste de... Entonces el artista no te aporta nada a esos artistas, ¿no? Muy poco, que por ahí, o sea, pero es como algo, digamos, hay como una cultura esa de tratar de eso volverlo, muchas veces se lo vuelve hasta políticamente útil, que es ver llegar a ese artista en el colectivo, como si estuviéramos viviendo en Estados Unidos, que llegan los músicos en un colectivo y se bajan de ahí y dice grande el nombre del artista y lo quieren ver en eso en cada pueblo. Ese folclore no está aportando. Claro. O sea, sí aporta desde la gente, pero yo creo que un festival que tiene identidad y que vos lo llevás a esa identidad cultural no necesita de eso. No digo que presida, no digo no, pero bueno, de los 20 deja 10 y lo otro poner artistas de la zona, de la provincia, del lugar, pero que tampoco puede ir colgado. Eso pertenece a un trabajo, eso tiene que ser un trabajo que es un trabajo durante el año, porque tampoco va a mandar a un joven que por ahí no tiene la experiencia a que suba a hacerse cargo de una hora de escenario. Bueno, pero eso tiene que ver con la formación, una cosa que hay que construirla. O sea, no es que yo con esta postura diga, no, el otro año en un festival, no, hay que primero construir una base de formación para darle la herramienta que los artistas de cada pueblo puedan subir, porque no es solamente subir, también tienen que tener en cuenta el sonidista, que antes no se tenía en cuenta. A vos te programan y el artista nacional o conocido te viene con su sonido, con su propio sonidista, te aumenta los volúmenes, suenan bárbaros, muchos traen una pista pregrabada y vos decís, qué bien que suenan, sí, trae una pista, atrás lo tocan encima, o sea, tocan en vivo, pero hay una pista que los hace sonar tremendo. Y después subimos nosotros, los músicos del pueblo, que compró una guitarra con todo tu amor a la vida y no suena la guitarra porque no tenía sonidista, porque el sonidista lo deja el que lo armó, con todo respeto, el que arma el sonido, porque no tiene experiencia de un sonido. Y no le da tanta hay un montón de cosas. Bueno, ese folclore quizás no es el que esté representado, pero después se mueve una estructura de creatividad, que es lo que mantiene vivo. O sea, el folclore siempre va a ser así, porque nosotros vivimos en un país que constantemente está en un cambio. Tenemos cambios políticos, culturales, económicos que todo el tiempo nos están moviendo. Por lo tanto, va a estar moviendo siempre el arte también como una bandera de protesta por muchas cosas. O sea, los artistas se mueven por el Garrahan, por la educación pública, por la salud. Y bueno, eso no pasa en todos los países. Bueno, la verdad que una charla fabulosa. Vamos al primer corte y ya arrancamos con este invitado de lujo, el querido Claudio Sosa. Un enfoque analítico del mundo creativo, un enlace directo con nuestra identidad a través de los artistas más destacados de nuestra región. Radiopedia. Transmite LRK 319, Radio Universidad Tucumán, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, con estudios y planta transmisora en 25 de mayo 265, tercer piso, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, República Argentina.
Conectate a la nueva forma de ver televisión. CCC Go es TV por internet con todos los canales locales y nacionales, eventos deportivos, fútbol, cine premium y es también una plataforma de streaming con películas estreno y las series del momento. Todo en CCC Go, la nueva manera de ver televisión y contenidos. Manda WhatsApp al 381-503-9103 y comenzá a vivir una experiencia única. Ahora, información universitaria. En 94.7 Radio Universidad. ¿Te gustaría que tus investigaciones lleguen a más personas y de forma libre? Sumate a la charla virtual Los beneficios del acceso abierto en la comunicación científica con Adrián Méndez, bibliotecario y coordinador de la Biblioteca Digital de la UNCuyo. 27 de octubre, 10 horas, por YouTube y Zoom. Curso de iniciación a la docencia, primeros pasos en el sistema educativo tucumano. Todo lo que necesitas saber para empezar a ejercer la docencia en un solo taller. 30 de octubre, 19 horas, Facultad de Artes de la UNT. Destinado a estudiantes de los últimos años y a graduados. Llega Nachito Saralegui Tucumán y Radio Universidad sortea 2 entradas. Viernes 31 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Birla. Se sortea el martes 28 de octubre al mediodía y será anunciado por todos los canales de Radio Universidad, en @Radio ONT y en FM 94.7. Esto fue Información Universitaria. En 94.7 Radio Universidad. Este 26 de octubre, Tucumán vota diputados nacionales con boleta única de papel. Para elegir a tu candidato, marca con una cruz o tilde en el recuadro correspondiente al partido que prefieras. Después doblás la boleta por las marcas y la depositas en la urna. Elecciones legislativas. Radio Universidad te informa. Octubre es rosa. Un mes dedicado a la concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama. Una iniciativa global para promover la detección temprana, la prevención y el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Octubre rosa. Examinate, controlate, cuídate. Por una vida plena y saludable. 94.7 Radio Universidad. No te pierdas todos los miércoles de 21 a 22 horas. La Hora Perfecta, una hora de información de interés general, entrevistas y buena música con la conducción de Andrea Cáceres. La Hora Perfecta, miércoles de 21 a 22 horas por Radio Universidad, FM 94.7. Se viene, indefectible, inexorablemente. Es el humano por venir. Una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. Salud, agroindustria, ambiente y energía. Lo que se sabe, lo que se puede saber, lo que se hace y lo que puede hacerse. El humano por venir. Todos los domingos a las 10 de la mañana por Radio Universidad. Porque vos también sos parte de la radio. Seguinos desde cualquier parte del mundo. Escuchamos online en www.radio.unt.edu.ar. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Radiopedia. Estás en el dial correcto. Sí, señor, este es el dial al que hay que estar, el de Radio Universidad. Bueno, seguimos acá con este invitado de lujo, Claudio. La verdad que
me parecería un despropósito que nos estés visitando y no tengamos el privilegio de escuchar tu voz. ¿Te animarías a cantarnos algo? Sí, como no, gracias por la guitarra. Hermosa, para Flor Centurión, ya lo voy a pasar por el video ahí. Hermosa Viola Flor. Muy linda guitarra. Bueno, vamos a hacer un tema. Déjame que yo te regale esto que ya lo compartimos, pero es tu letra. Así que hacemos, que no sé si se llama La Puerta. ¿Vos qué decís? Y habrá que verlo. No sabía que iba a ser esta. No sabía. Bueno, después. Ya vamos a hacer que la audiencia le ponga el nombre. Bueno, esto está hecho y me estabas preguntando recién de Monteros, pueblo que compartimos nuestras raíces. Y bueno, alguna vez yo hice la música de esto pensando en esa puerta, en esa entrada del ingenio. Y mirá vos lo que son las cosas, porque anoche estuvimos dando ayer un taller en lo que era el hospital. La Escuela de Arte Popular actualmente. La Escuela de Arte Popular, y ahí era el hospital del ingenio. Entonces, y nosotros de chicos íbamos a jugar al costado, que era el donde iban estacionando los carros cañeros. Con el canchón, y que íbamos buscando la famosa caña 413, que era la más dulce. Y con el peligro, porque el peligro era que eran carros de varios. Entonces por ahí que no te vean, claro. Ese era íbamos con nuestro cuchillito a hacer. Bueno, de eso más o menos acá Dardo cuenta la historia de esa puerta que yo en lo particular nunca pasé al ingenio. Y siempre, bueno, algún día capaz que puedo pasar al ingenio, pero de eso se trata, ¿no? Que quiero entrar a regar raíces y florecer. Vengo por la historia de mi niñez a buscar mi identidad. Dentro del ingenio mi soledad nombra abuelos, padres y un digno pan. Ábreme la puerta que debo entrar a buscar mi identidad. ¿Quién le niega el paso a mi corazón? Que soberbia ajena cerró el portón. Ábrele la puerta a la libertad de buscar mi identidad. Trabajar, llueve por Monteros, ceniza en faz, limpien este cielo de oscuridad, quiero ver mi identidad. El trapiche quiebra el cañaveral, sangre que en azúcar será cristal. Ese espejo donde los hombres van a buscar su identidad. ¿Quién le niega el paso a mi corazón? Que soberbia ajena cerró el portón. Ábrele la puerta a la libertad de buscar la identidad. La identidad. Señor. Bien. Hermoso, Claudio.
qué sorpresa para mí. Me la saco. Hermoso el tema. Creo que tiene que ver, bueno, uno de esa identidad, ¿no? Estábamos hablando de la identidad del folclore. Para mí el folclore pasa, o la música en sí pasa por esa identidad. No importa el ritmo, no por lo menos creo que el músico, y eso hablábamos ayer en la escuela de música, ¿no? En la escuela de arte popular, o sea, tratar de buscar eso, de buscar las raíces, de ver qué somos, de dónde venimos, de describir el lugar. Bueno, ese es el desafío. Es lo que yo, contestando, que no sé si lo contesté del todo, pero es lo que me impulsó a agarrar una guitarra y hasta el día de hoy seguir cantando. Vos sabés que en esta palabra que es el desafío, y también un poco lo que ya nos venía preludiando respecto a algunas visiones tuyas respecto justamente a los festivales y a esto de la identidad, mechando, digamos, estos conceptos, estaba pensando que, de hecho me acuerdo de un artículo en un momento que salió en la Gaceta que se preguntaban sobre la existencia, si existía una identidad o una forma tucumana, ¿no? Que yo creo que algunos pensamientos, cabezas dicen, bueno, al menos hay una corriente, una estética, ¿no? Que la podríamos resumir en el Chivo, Valladares, ponerle a los hermanos Núñez, en el Chichicotelo, en el Poli, en Juan Falú, en Rubén. ¿Vos crees que, como por ahí circula por los bajos, que tienen un halo de que no son comerciales o no pueden ser masivas, y por eso a veces hay como una poca presencia en los festivales, digamos, de esta música de identidad, justamente que estamos hablando, que nos nombra no solo en decir cañaveral o cosas así, sino que nos nombra en la musicalidad, ¿verdad? En las armonías, en la forma en la que construimos las cosas? ¿Vos crees que eso se da porque efectivamente no está dentro de un gusto poblacional general, de forma espontánea, o es adrede que no hay acceso a que eso se conozca? ¿Cuál es tu opinión? Mira, creo que en Tucumán hay todo un segmento de la composición de folclore que de alguna forma somos, no sé si incluirme, porque ponerse al lado de los maestros, pero sí esa cosa de antihéroe, ¿no? Claro. Esa cosa de, bueno, largamos estos temas y ver, en realidad cuando uno hace un tema tampoco ya pasás a ser, ya no tenés control del tema. Claro, pero lo controla la gente. Digamos que si hay una línea comercial actualmente que está definida, que lo podríamos llamar la chaqueñada, ponerle, sí, sí. Ahora, o la reversión de temas hip hop en chamamé, sí, ponerle. Sí. Y este tipo de música tucumana, le llamamos así, de identidad, como que siempre está costando, ¿no? ¿Por qué crees que podría ser? No, porque no es fácil, o sea, no, por empezar no tiene los ejes comerciales, aunque no nos olvidemos nunca de que Mercedes Sosa trascendió con ese cancionero. Claro. Pero bueno, también tiene que ver quién lo comunica. Yo creo que, por ejemplo, la chaqueñada, yo no creo que o sea, en eso hay unos cuantos jugadores que transmiten desde ese lado, pero no creo que eso sea un movimiento. Claro. Creo que son como factores que hacen a cierta moda, ¿entendés? Que están y que pegan en los festivales, por supuesto, que en sí hemos tenido siempre, en toda época. En el Festival de Montero había años que dirigía el sabor musical de eso el Trío San Javier o las voces de Orán, que era anterior a lo del Chaqueño Palavecino. El tema del folclore, yo creo que no pasa las composiciones por gustar a todo el mundo. También eso el compositor lo tiene que tener en claro. Creo que de alguna forma toda esta gente que vos hablás, todos los grandes maestros, lo tenían en claro. También es una elección de uno si uno quiere llegar a ese punto de masividad, y hay cosas que se escapan. Para mí la chacarera del 5 en 5, si bien no es que se la ande tarareando en los festivales, pero tuvo su época. La chacarera del 5 en 5 perteneció a una generación que inclusive en la década del 70 fue y lo hacían en un montón de lados. Me parece que no existía internet antes, no nos enterábamos, pero toda la obra de Ariel Ramírez,
el nuevo cancionero, tuvo esa parte. Y después con los años tiene el reconocimiento. Creo que son obras que son, por ahí no son hit de un momento del país, pero sí son perduran, son perdurables. Hoy en día se sigue cantando en Cuchillo y Samón ya como algo referencial. Pasa lo mismo en el rock nacional con Spinetta, digamos. Entonces hay algunos temas que se escucharán un poquito más que otros, pero yo creo que sí. Creo que el tucumano, los autores así tienen una forma especial de largar un tema sin estar calculando si eso va a ser pasivo. O sea, ya de entrada ya tiene una nostalgia, una formación de acordes que bueno. Después habrán otros, también en Tucumán no es solamente lo que a nosotros nos gusta, claro, la verdad, pero en Tucumán también tuvo toda una formación de folclore que fue un poco más comercial, pero tampoco no sé si nació como algo comercial. Creo que toda la movida de gran parte de músicos de Tucumán han sido, se volvieron populares también por elección de la gente. Y de ahí vamos a volver otra vez a la gestión cultural. Las obras de Chivo Valladares se estudian más en lo que son las grandes ciudades, o sea, por ejemplo Buenos Aires, Córdoba, se presta mucho más atención en lo que hizo Chivo Valladares que en nuestra propia. Pero bueno, pero eso también pertenece a las reglas que no son buenas. Bueno, nosotros mismos, en Monteros también nos pasa igual. Ayer tuviste la oportunidad de algún modo de poner un granito de arena y unos ladrillos a este proceso formativo, ¿no? ¿Qué tal la pasaron con Gustavo y bueno, y por supuesto con Luchito Aragón en este proyecto que el Viruti vino? Bueno, es esto, lo mismo que estamos hablando, pero sin hablarlo tanto, o sea, directamente lo planteamos. O sea, cantar, qué sé yo, la chacarera Arancibia, claro, es parte de lo que nosotros decimos, pero no lo vamos a hacer diciendo va, no, sino cantando, o sea, demostrando a partir de la idea de Viruti Vino. Viruti Vino es una idea que nace con Gustavo para ver si podemos lograr ese puente, inclusive de a los jóvenes, en este caso en la escuela. Tuvimos en Tafí Viejo también. En Tafí Viejo pasó algo muy, muy loco, en 2 horas, y en la escuela de Osvaldo Costello, Chichi Costello, que no es poca cosa, es muy simbólico para nosotros, es muy, muy, muy fuerte, que en 2 horas los chicos terminaron, se hizo un tema, ellos lo compusieron el tema junto con los profes, en 2 horas se hizo y se decidió que era una cumbia, pero una cumbia más tipo centroamericana, y salió, y ahí está Gustavo, que no sé si lo subió al video. En 2 horas me pareció fabuloso haber logrado con las herramientas que propone Gustavo, Lucho, de composición, y decir, se puede. Entonces ellos eligieron como personaje de esa composición al director, que era el oso. El oso del director, yo no lo conocía ahí, pero el oso, el que anda gritando ahí en los pasillos, que entren a las aulas, todo. Entonces hicieron una canción, y de eso se trata, o sea, de la construcción del arte, y poder descubrir. Yo digo que van a escribir 100, pero bueno, si escriben 5, a nosotros eso nos da gran satisfacción. En Monteros también de decir que no todo es el Festival de Monteros. Claro. O sea, a mí la verdad me siento más cómodo haciendo lo que hice ayer en Monteros que ir a cantar al festival 20 minutos, lo digo con total sinceridad, ¿no? Y la siembra con otro tipo de siembra con otra intensidad, ¿no? Es otra cosa, o sea, yo prefiero 50, 60 personas que fueron a la escuela de música con el calor que hacía ayer, a escucharnos, a compartir con nosotros, que ser parte, digamos, de creer que han ido 15.000 personas a verme a mí, que no es así. Claro. O sea, son 15.000 personas que van al hecho del festival y a ver estos números convocantes que hacen al folclore, que el folclore son expresiones. Nosotros tenemos estos festivales que en la Argentina son fabulosos, pero bueno, hay formas de construir a partir de esos festivales que te dejan algo, que yo, más allá de la discusión que se puede tener siempre de Cosquín siempre te deja muchas cosas, porque hay un Cosquín que está detrás de ese escenario, que son las juntadas. No así Jesús María. Jesús María es solamente una exposición de gente que canta, listo.
sin vincularidad. No, claro, no se vincula con el público. Pero la experiencia con Montero fue buenísima, creo que son necesarias, y nosotros nos sentimos agradecidos, pero también nos sentimos que estamos dando algo más que juntarnos a cantar. O sea, poder, después cantamos, obviamente, como lo vamos a hacer esta noche, pero eso de poder transmitirle, yo me sentí necesario, claro. Eso está bueno. La transmisión. Bueno, antes que nos agarre ya el final, ¿te animarías a hacer algo más? Si querés, o ya estás ahí en tu cansancio. No, como para darle un cierre. Y bueno, hacemos el cumpita si querés. Bueno, para que preparamos ahí. El cumpita de los hermanos Núñez, ¿verdad? De Pepe y de Gerardo. Sí. Mejor dejemos, total la noche se quedó atrás. Acortemos nomás el vino, que si se alarga no acaba más. Esta altura el sol pendenciero en el corazón nos mete fuego. ¿Para qué seguirle pegando si el desparejo se terminó? Un picante ya está pensando cómo apagarle la quemazón. Pero duele dejar la noche sin una copla que la nombre. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre el azul polvareda. Si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. Bueno, hermano, tome su vino. Yo no lo apuro, meta nomás. Lindo es verlo punteo bien alto y haciendo amagues para cantar. Después vamos porque las coplas cumpita le agrandan la boca. Así parece que esta es la última vez que vamos a andar los dos. En la forma que usted sacude, compañerito, vaso y canción, pero queda un rato por suerte para cantar bien fiero y fuerte. Alza la guitarra, hermano, y alza tu estrella coplera. La noche quedó muy lejos entre el azul polvareda. Si quiere el brazo, que ahora nos vamos cuesta abajo. Sí, señor. Salud. ¡Oh, salud! Escúchame, Edgar, ¿cómo nos decorchamos un vino ya? Bueno, ya llegando al final. Gracias. No sé si viene el profe Montini, que tiene que venir ahora un ratito. Bueno, Claudio, la verdad que quiero agradecerte tu presencia acá. Sabes que te valoramos, creemos que sos fundamental. No, por favor. Un artista fundamental realmente, sobre todo de nuestra provincia y de ahí a una proyección nacional e internacional también. Así que tu presencia aquí y lo que aportás a la cultura tucumana es valiosísima y bueno, queríamos nunca está de más hacértelo saber. Bueno, muchas gracias. Como siempre, y bueno, agradecerte que hayas venido aquí, ¿no? No, gracias por la invitación y charlar un rato. Nosotros siempre agradecidos porque el oficio de la música tiene esto, ¿no? El oficio, después pasan los años, a mí la música ahora pasa por lo que hacemos desde lo colectivo, pero también
no sé, verlo a mi hijo tocar ya el piano y hacer empezar a hacer sus planes, sus construcciones, con la música que él elija. Eso ya está, pero para mí es buenísimo. Yo me siento y empiezo a tocar la guitarra y empieza con el pianazo. Entonces yo ya largo la guitarra y sigue tocando el piano, porque él está estudiando, está en una formación y a mí eso es lo que me dio la música, el oficio de la música me da esa satisfacción de poder expresarme y expresar lo que somos, a pesar de no vivir en Tucumán o en Montero, en la provincianía, el pueblo, uno lo lleva todos los días. Es tremendo porque todos los días, por una cosa o por otra, te acuerdas de Tucumán, de alguna calle de Montero, algo. Y bueno, eso es lo que llevamos. Continúa. Exactamente. Bueno, antes de despedirnos quiero mandar un saludo a Roberto Espinosa, que te manda un saludo. Dice, mandar un saludo a Claudio. ¿Cómo dice? Un saludo de Bienbeck. Un saludo te dice. salute, hermano. Ramiro Rodríguez también nos está escuchando de Santa María. Mandamos un abrazo. Antes que nos vayamos, contanos qué es lo que se viene, Claudio, acá, en tu lugar. Mira, bueno, hoy cerramos estos 3 días de talleres y música en la 9, en la Peña 9 de Julio, con el Lucho, con Guarás y la gente que se acerque. Después yo estoy haciendo también un espectáculo con Gabriel Plaza, que es un periodista muy querido. Estamos haciendo como ya no es un homenaje a Mercedes, sino un relato sobre Mercedes, a donde yo lo armamos con la guitarra, por supuesto con mi voz, pero vamos como deshojando, él desde el lado del cronista, se arma algo interesante. Porque a mí el tema de los homenajes, yo hago los homenajes a Mercedes para que siga esa llama prendida, pero en realidad tampoco quiero convertirme en un karaoke de ella, ¿no? Claro. Pero sí seguir aportando esas cosas, y con Gabriel le encontramos un punto ahí de anécdota, es muy lindo. Bueno, eso tengo. Después sí tengo unas presentaciones, ya que se está yendo el año, en Buenos Aires, tengo que ir a Neuquén, ahí cerramos eso. Y bueno, sobre el fin de año, misa criolla seguramente vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, con alguna movida de todos los años que me convocan. Así que bueno, estoy con un disco nuevo también, pero no hago tiempo para empezar a grabar las bases y de ahí laburarlo. Pero no hay apuro, no tengo apuro. Lo que sea para mí colectivo y expresión, le doy prioridad a eso. No hay un plan, digamos, no sé. En marzo del otro año, no lo sé. 15 de febrero, mi cumpleaños. ¿Qué sucede ahí? En Humahuaca o por ahí, porque cae el carnaval. Así que una belleza. Esos son los planes. Y en enero siempre hacemos algo de la provincia de Buenos Aires, siempre salen actuaciones. Por Radiopedia va a estar haciendo el seguimiento. Móvil de exterior. Gracias. Bueno. Gracias querida audiencia, gracias Dardo. Ya nos vamos retirando y bueno, nos encontramos el próximo viernes por Radio Universidad con más Radiopedia. Así pasó otra transmisión de Radiopedia. Seguí vibrando en la frecuencia de nuestro programa el próximo viernes a las 21 horas.